Y vamos a comenzar con este tema del agotamiento, ¿no? En el ejercicio del ministerio. Yo la primera vez que escuché este tema fue a través de un libro de una señora mexicana hace como 30 años y me molestó porque me sentí clasificado. Que parecía que ella daba por sentado que todos los sacerdotes tenían que agotarse, ¿no? O quemarse, esa palabra, ¿no? Y a mí me molestó mucho, pero resulta que entrando más en el tema, pues resulta que algo de razón tenía esta señora. No es que todos tengan que quemarse, pero es bastante frecuente que esto ocurra. Entonces, planeé esta sección en tres aproximaciones. Como objetivo general, puse identificamos los rasgos fundamentales del cansancio ministerial y decidimos poner medios para el cuidado de nosotros mismos. Esta es la parte positiva que decía el padre Fernando. Poner medios para cuidarnos, para prevenir esta situación. Y vamos a hacer la primera aproximación. Le llamé yo ahí el virus silencioso del agotamiento emocional. ¿Sí? Fíjate, un virus silencioso. Tengo un amigo que es cirujano de corazón y tuvo varios pacientes que yo conocía, ¿no? Y me decía él que para que ocurra un infarto hacen falta 2 años de enfermedad coronaria. Y estas enfermedades coronarias son silenciosas, no se sabe que está eso ahí, pero se van taponando las venas, taponando, hasta que un día obstruyen totalmente las coronarias. Algo así pasa con el tema del cansancio ministerial. No lo siento, no me doy cuenta, está ahí silenciosamente hasta que un día surge, por ejemplo, una depresión y ya uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en esta primera aproximación es muy sencillo. Identificar algunos rasgos solo del agotamiento emocional que se suele dar entre los sacerdotes. Ya estoy matizando ahí porque ya no es la misma palabra que apareció antes, cansancio, ¿no? Ahora es un agotamiento y que tiene un carácter eminentemente afectivo, emocional. Vamos para allá, pues, ¿no? Pues lo primero que aparece es una palabra que se llama estrés, ¿verdad? Y el estrés es muy temido por las personas, ¿no? Me parece que tenemos mucho miedo a estresarnos o a vivir el estrés, ¿no? Es el enemigo público número uno eh, en muchos ambientes actuales, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Es decir, que el estrés, bueno, tiene su aspecto negativo, pero también tiene su aspecto positivo, ¿no? ¿Cómo podemos definir el estrés? Un conjunto de reacciones defensivas. Es lo que le pasa a un conejito cuando viene un coche de noche por la carretera y lo deslumbra con la luz. Se queda paralizado. Es una reacción. Y esta reacción es fisiológica, pero también psicológica. Una reacción fisiológica es la que tengo voy a subir una montaña y tengo que prepararme, ¿no es cierto? Me tenso para subir la montaña, es una reacción fisiológica. Pero tengo un encuentro con el párroco y ahí no es el tema fisiológico, sino que más bien es el tema psicológico. Reacciones fisiológicas y psicológicas que se ponen en funcionamiento para hacer frente a lo que experimento como una amenaza o como un desafío. Propiamente podríamos decir que el estrés es una reacción adaptativa y los sacerdotes continuamente vivimos esta adaptación, particularmente los que están en Alemania. No resulta nada fácil una adaptación cultural, la adaptación a una lengua que nunca termino de manejar del todo. Me explico, ¿no? Ustedes esto lo conocen muy bien. La adaptación a unos ritmos eclesiales que son distintos. Entonces, y no te digo distintos auditorios, distintas geografías, distintas parroquias. Entonces, la adaptación es algo normal en la vida sacerdotal y es normal que produzca estrés. A veces de carácter fisiológico, subirme a la carretera, conducir muchas horas, a veces de carácter psicológico. Por ejemplo, experimento
pánico a la hora de hacer una homilía, por decir algo. Fíjate que el estrés no depende principalmente de los factores externos, es decir, de lo que ocurre fuera, sino del mundo interior. Y por eso podríamos decir que el estrés es una reacción más bien emocional. Tiene mucho más que ver con las emociones que con el peso del trabajo, la sobrecarga. También eso, ¿no? Pero sobre todo es cómo lo percibo emocionalmente. Estaba un señor que pasaba por la frontera, ahí entre Alemania y Francia, pasaba por la frontera todos los días con su bicicleta, ¿no es cierto? Y en la bicicleta siempre llevaba un saquito atrás en la parrilla de la bici. El guardia de la frontera lo miraba y días salteados le pedía que vaciara el saquito. Y llevaba siempre serrín, no más que serrín. ¿Qué estaba pasando por la frontera este señor? Era un contrabandista experto. ¿Qué estaba pasando por la frontera? Bicicletas. Es decir, esto demuestra que el mejor escondite está a la vista. Pues algo así pasa con las emociones. Los curas somos particularmente hábiles para esconder las emociones. Nos hacemos los héroes, nos lo creemos y escondemos incluso a nosotros mismos una serie de emociones. Por eso a veces es difícil que captemos que hay una reacción emocional y que captemos que eso nos pone tensos, ¿no? Quise representar con esa imagen una comunidad cálida, un grupo de referencia. Porque cuando tú cuentas con una comunidad cálida, entonces el estrés disminuye severamente. Por ejemplo, una comunidad cristiana donde te sientes querido y acogido. Por ejemplo, un presbiterio. Ahora mismo al saludarnos, ustedes manifestaban gozo de encontrarse, ¿no es cierto? Y este gozo de encontrarse hace que disminuya severamente la tensión interior que cada quien experimenta. Pero ¿qué pasa si lo que ocurre es lo contrario? Si encuentro un presbiterio frío, si encuentro comunidades así gélidas, pues entonces el estrés aumenta. Este es un factor importante. Eso que aparece ahí es la curva del estrés. Si te fijas, entre A y B hay una situación de falta de estrés. Es lo que le pasa a muchos adolescentes. No sé si ustedes han dado clase con adolescentes, pues es muy difícil moverlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen estrés, no tienen tensión interior, la tensión que nos lleva a movernos. Entonces yo puedo tener un objeto, por ejemplo, vamos a poner esta piedra, ¿verdad? Esta piedra, ¿no? Y entonces, este objeto puedo, necesito moverlo, pero no me dan ganas, porque no tengo ninguna motivación, porque no quiero hacerlo. Esa sería la primera situación. Segunda situación, entre B y C, podríamos decir que es el grado óptimo de estrés. Es bueno tener estrés. Es decir, tener una tensión interior que me lleve a hacer las cosas. Si volvemos al ejemplo de la piedra, la muevo con alegría, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Te fijas? Con agilidad, con creatividad. Entre C y D tenemos un exceso de estrés, donde sé que tengo que mover la piedra, pero la muevo con trabajo, así como arrastrando. Y entre D y E tenemos ya un estrés inmanejable, que es muy cercano a la ansiedad y a la depresión, donde por más que quiera, no puedo mover la piedra. En esta piedra podemos simbolizar, por ejemplo, ¿no?, el tema de la carretera o el tema de la oración personal. No es que no crea en la oración, no es que no quiera hacer oración, es que no puedo, porque no tengo fuerzas para ello. Y aquí podemos ya reconocer, nos estamos acercando al tema del cansancio emocional, ¿no? Hay otra palabreja muy conocida, muy traída y llevada, que se llama el burnout, que significa exactamente quemarse. Y este burnout, este fenómeno, se refiere a las personas que se dedican al servicio de los demás. Por ejemplo, el personal sanitario con la pandemia, ya ven que les aplaudían a los enfermeros y tal, ¿no? Es decir, el personal sanitario que está ahí entregado a los demás, ¿no? O por ejemplo, los maestros, o un servidor público que está en una ventanilla, o los sacerdotes, las religiosas. Son personas que, digamos, por vocación, se entregan a los demás.
Y burnout significa literalmente, como lo representa el dibujo, estar quemado. Y se experimenta bajo la forma de un no puedo más. Llega un momento en que estas personas, por ejemplo, la enfermera, un servidor público, un sacerdote, te dice, no puedo más. El burnout se teje en torno a tres componentes, ¿verdad? Unos factores objetivos. La realidad de tantas cosas que hay que hacer es evidente, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en España, si un sacerdote tiene 8 parroquias asignadas, pues eso es una sobrecarga evidente de trabajo, es objetivo, que tiene demasiada cosa y hay que hacerlo. Si tú tienes que predicar en alemán, por ejemplo, pues lo tienes duro. No sé si me explico, ¿no? No es nada fácil, ¿ya? Es hacer todo un esfuerzo suplementario para, ¿ya? O, por ejemplo, me contaba el padre de Fernán de una vez que necesitaba confesar, se le dieron cita para 2 semanas, ¿no? El cura que le iba a confesar. Si tengo que esperar 2 semanas, esto ya es una dificultad objetiva, ¿no? Una valoración subjetiva. Yo soy el único que puede hacerlas. Y digo que es una evaluación subjetiva porque esto ya no es tan objetivo, ¿no? Por ejemplo, el cura que asume funciones como tocar la campana, contar el dinero, limpiar la iglesia, cuando esto se podía gestionar de otro modo. Imagínate el que tiene 8 parroquias y tiene que tocar 8 campanas y tiene que limpiar 8 iglesias y tiene que abrir las puertas. Mil cosas que quizá no le corresponderían a él y sin embargo siente que lo tiene que hacer. ¿No es cierto? Por eso es una visión subjetiva. Tengo un peso objetivo de trabajo y además la sensación de que soy el único que puede hacer estas cosas. Y un factor ambiental. Son cosas que se refieren a la gente por la cual me he hecho sacerdote, que comprometen de alguna manera mi entrega ministerial. Entonces la cosa se complica porque hay aquí también un factor como de tipo moral, una especie de conciencia de culpa por no hacer lo que debo hacer, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Que la persona se bloquea en una única respuesta posible. Debo continuar entregándome hasta que ya no pueda más. De modo que este quemarse que habíamos descrito como un no puedo más, se convierte como en la crónica de una muerte anunciada, es decir, ya se sabía que por ahí iba la cosa y por ahí va. ¿Cuántas veces en el presbiterio se dice de una persona, va a caer, va a caer, va a caer? Cayó y nadie hizo nada. Tantas situaciones de sobrecarga que sabemos que están ahí, pero queremos como ignorarlas, como si no pasara absolutamente nada. A estos dos elementos, el estrés y el burnout, podemos añadir otros. Por ejemplo, una profunda decepción. Muchas veces yo como sacerdote llevo como el corazón roto, ¿no? Algo se ha roto en mi camino vocacional. Quizá, por ejemplo, a ustedes les puede pasar mucho al estar en otra cultura, pero puede pasar por otros motivos. El punto es que llevo cargando como una profunda decepción. Y esto pues desanima a cualquiera. Las relaciones gélidas a las que me refería antes. Es decir, me encuentro totalmente solo, rodeado de gentes frías que no hacen caso de lo que me pasa, que no les interesa mi vida personal, o al menos así parece. Un obispo que no hace caso, que ni se preocupa por mí, ¿no? Un presbiterio en el que sufro críticas y tal. Unas comunidades cristianas también que son como muy frías. Y un hábito, ¿no? Un hábito que tenemos en la iglesia, van a ir remando en un río y detrás viene un monstruo que se los va a comer y no se dan cuenta. Están ellos muy contentos en su barca y no se dan cuenta que viene el monstruo y se los va a comer. En la iglesia tenemos el mal hábito de hacer como si no pasara nada. Bueno, nos hemos acercado un poquito al fenómeno del burnout o del agotamiento emocional. Y hemos dicho unas cositas muy sencillas, ¿no? Pero muy claras sobre cómo puede ocurrir este cansancio ministerial. Pues tienes ahí unas preguntas para reflexionar. ¿Has experimentado un desgaste o agotamiento emocional en el ejercicio de tu ministerio? ¿Te parece que esto te es conocido, o sea, que lo has vivido de algún modo? ¿Cuál de los factores que hemos mencionado ha tenido mayor incidencia en ti? Por ejemplo, el trabajo y las responsabilidades, la sensación de que solo tú puedes sacarlas adelante, de no poder delegar en otros, el sentido de un deber propiamente sacerdotal,
la ruptura entre el carisma sacerdotal y las actividades que realizas. Este ejemplo que puse de las campanas o de contar el dinero. La falta de apoyo emocional. El mal clima en el presbiterio y en la comunidad cristiana. En este momento del entusiasmo irrealista, por ejemplo, cuando hice mis maletas y me fui a Alemania, por decir algo, hay una fuerte inversión energética y motivacional en torno al ideal del sacerdocio. Es un ideal aceptado como vocación y por tanto con un fuerte valor motivacional. Tengo expectativas de éxito, esperanza de mejorar la condición de las personas y también de las instituciones, ¿no? Cuando yo vaya para allá, voy a mejorar aquello, voy a ayudar a las personas. Segunda fase es el estancamiento y lo represento ahí con ese muro, ¿verdad? Es topar con un muro. En este segundo momento, el trabajo del sacerdote no satisface del todo las necesidades de los demás o no logra suficientemente los objetivos propuestos. Paso de aquella primera inversión fuerte a un gradual decaimiento. Cerrazón y pasividad hacia las personas y el ambiente con el que estoy en contacto, ¿no? Por ejemplo, me empiezo a aislar de la gente que me rodea, ¿no? Las relaciones son percibidas como fuente de estrés. El clima comunitario es tenso. Los conflictos interpersonales en la parroquia se hacen presentes. Conflicto con la sacristana, con los que limpian, con el alcalde del pueblo, etc. Nadie habla de ello. Se prefiere ignorarlos por el bien de todos, ¿verdad? Pero ahí vamos acumulando una dificultad, un estancamiento, ¿no? Ya no tengo la ilusión del principio. Tercer momento es un momento de frustración. Hay un pensamiento dominante de no estar preparado para servir a nadie. Incluso la idea me habré equivocado. Una sensación de inutilidad, de no corresponder a las exigencias de la gente. Se pregunta también sobre la atención de su mismo trabajo, en el que comienza a saborear pues un ingrediente muy feo que es el fracaso, ¿no? A veces es el fracaso en torno al trabajo, pero al final es el fracaso en torno a la propia vocación, ¿no? Y hay que decir que en esta vida nuestra sacerdotal no es fácil argumentar muchos éxitos, ¿eh? En general no tenemos muchos éxitos, ¿no? Pese a haberse entregado de corazón a la misión, no han mejorado ni los destinatarios ni las instituciones. Yo pensaba que iba a ir mejor la iglesia esta con mi aportación. Han pasado 20 años y no mejora en nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo pensaba que iba a ayudar mucho a las personas y resulta que no tanto. Algunos factores añaden frustración, pero es solamente añadido esto, ¿eh? El escaso aprecio de los superiores, la poca sinergia con los colaboradores, el poco interés de la diócesis y del presbiterio. Cuarta fase le llamo la desconexión emocional. Me gustó mucho esa imagen. Ya ven el típico sacerdote que se ausenta de las reuniones, ¿no? Ahí dice ausentismo, ¿no? Y este que llega y guarda su corazón en un anaquel antes de entrar a la reunión. Entro sin corazón. Voy dando un paso gradualmente de la empatía a la apatía. Así se da una insensibilidad del sacerdote. En vez de reaccionar y afrontar directamente las condiciones estresantes o los conflictos que están presentes, se defiende, atrincherándose en una falta de interés motivacional y emocional, ¿no? Que debajo de no voy porque está muy lejos, solemos decir esto, ¿no? Porque me queda muy lejos. En el fondo es no voy porque estoy dolido, pero no me atrevo a decir esto, ¿eh? Mejor no decir que estoy dolido, pero es la verdad. No voy porque estoy dolido. El sacerdote, aunque la desconexión emocional no se exprese directamente, yo lo oculte, guardo mi corazoncito en el anaquel, sin embargo, es intuida por todos. La gente dice, algo le pasa a este señor. Por ejemplo, la gente que nos conoce, ¿no? De las comunidades. El sacerdote corre el riesgo de ocultarse detrás del personaje de un funcionario
o incluso que abandone los proyectos y tareas que antes miraba con ilusión y esperanza, limitándose a cumplir con lo formalmente necesario. Lo único que hago es decir misas. Soy una máquina de decir misas. La desconexión emocional tiene también una faceta de desafección institucional. ¿Te reconoces en alguna de estas fases del burnout? ¿Qué piensas al respecto? Y la tercera parte, vamos a fijarnos en el agotamiento emocional como una oportunidad para la conversión sacerdotal. Fíjate que le quiero quitar en este momento a la palabra conversión las connotaciones moralísticas o morales, para dejarlo solo en su sentido más originario. La conversión es volverse al Señor, es cambiar de camino, buscar otros modos de hacer las cosas. En eso es como quiero, de esta manera quiero interpretar la conversión. ¿Y cuál es el objetivo? Pues descubrir la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos para prevenir, es la pregunta del padre Fernando al principio, prevenir el agotamiento emocional. Entonces vamos a fijarnos cómo prevenirlo, ¿eh? Fíjate que es conversión a cuidarse a sí mismo, no a ser el héroe, sino a cuidarse a sí mismo. Vamos a desarrollar esto un poquito, ¿eh? Bueno, una conclusión general que se puede sacar es esta. Fíjate, ni el estrés ni el burnout están particularmente vinculados a un tipo de personalidad. Quiero decir, no hay personas débiles que se queman y personas fuertes que no se queman, sino que esto da lo mismo si eres débil o eres fuerte, de todos modos te quemas, ¿no? Lo que quiero decir es, no está ligado esto a una debilidad psíquica. No tiene que ver con una problemática espiritual concreta, sino que esto le puede pasar a cualquiera, y particularmente a quien se mete a servir a los demás, o quien se compromete en el servicio a los demás. Esta idea es muy clarificadora porque entonces ya no digo, mira, pues estos pobres que se queman. No, 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 no es así la cosa. Y segundo, el agotamiento de los sacerdotes se origina en la sobrecarga de trabajo y en las relaciones superficiales y utilitarias, ¿no? Es decir, cuando tengo demasiado trabajo y mis relaciones no son satisfactorias. Vamos a fijarnos un poquito más. La sobrecarga, ¿no? En esta sobrecarga de trabajo hay una doble responsabilidad. Entonces, no son los superiores quienes sobrecargan a los sacerdotes, o no solo son ellos. Con mucha frecuencia, el sacerdote mismo se sobrecarga de trabajo en su intento por entregar la vida a favor de los demás. Dicen que sarna con gusto no pica. Y con frecuencia, quien se sobrecarga soy. ¿Cómo prevenir esto? ¿No? Pues personalmente cultivando la capacidad de percibir cuándo me estoy metiendo en el resbaladero del agotamiento y actuar, modificando la sobrecarga de trabajo. Parece muy razonable esto. Desde la institución, dando la importancia que merece al peligro del agotamiento, sobre todo con sacerdotes que han sido cargados o se han cargado a sí mismos de demasiado trabajo. De repente, por ejemplo, a una persona le ponemos 5 sombreritos. Es vicario general, es confesor de monjas, atiende además un hospital y además no sé qué más. Y hay que decir, esta persona objetivamente está sobrecargada y está en riesgo. Entonces, no podemos dejar de dar importancia a este peligro. Yo trabajé en Roma 7 años y los sacerdotes que trabajan en la curia romana pues viven así. Es decir, imagínate un sacerdote jovencito que acaba de terminar derecho canónico y está ahí resolviendo problemas de todo el mundo en una congregación de estas romanas, ¿no es cierto? Todo el tiempo tragándose la basura de todo el mundo. ¿No? Tú imagínate, con mucho dinero, con horas y horas de trabajo, jornadas de 12 horas de trabajo. Lógicamente, esta persona se puede agotar. Y no podemos hacer como si nada pasara. Hay que dar importancia institucionalmente a esta realidad. En el caso de ustedes, una persona que hace un traslado, un trasvase cultural de ese tamaño, como lo que implica venir desde América Latina hasta Alemania,
está en un riesgo objetivo de quemarse y requiere cuidados especiales. A ver, yo pienso que más claramente no se puede decir, ¿no? Las relaciones superficiales y utilitarias. La causa del agotamiento no está solo en la falta de apoyo y consideración del obispo, del presbiterio y de los fieles. También se encuentra, fíjate, qué interesante, en la incapacidad del sacerdote de compartir sus emociones con quien cree que debe hacerlo. Es decir, aquí también hay una doble responsabilidad. Una pregunta, ¿no? Que pienso que es pertinente. ¿Qué amigos verdaderos tienes? ¿Con quién hablas de lo que te pasa? Y particularmente de tus sentimientos. Aquí Joaquín tiene a su mujer, ¿no es cierto? ¿Eh? Y con ella lloras más de una vez, ¿no? Bueno, pues estos curas, ¿con quién? O se buscan a una señora por ahí para llorarle sus penas. Entonces, ¿cómo prevenir esto? Esto de las relaciones superficiales y utilitarias. Personalmente, considera el ejemplo de Jesús, que sufriendo una angustia mortal conecta con sus emociones, las reconoce y pide la compañía y el apoyo de sus discípulos más cercanos. Las palabras de Jesús son estas: me muero de tristeza, esténse conmigo, acompáñenme. ¿Te fijas? Pide ayuda. ¿Para qué? Para una situación emocional que está viviendo. Entonces, personalmente, estar atentos a nuestros movimientos emocionales y compartirlos con quien creo que me puede ayudar. Institucionalmente, establecer ese hábito tan bonito de preguntar con profundo respeto: ¿cómo estás? Abriendo la posibilidad de que el sacerdote comparta su mundo emotivo. ¿Hace cuánto que nadie te pregunta, digamos sinceramente, cómo estás? Solemos dar una respuesta superficial, bien, ¿no? Pero debajo de ese bien, bueno, había que es lo que se quiere decir. Y una estrategia fundamental: cada uno tiene algo que hacer. Necesita percibir críticamente su modo de actuar en ambos campos, en la sobrecarga de trabajo y en las relaciones con los demás, para buscar intencional y libremente otro modo de actuar. Y esto se llama conversión, ¿no es cierto? Es decir, tengo un modo de actuar y quiero implementar otro porque esto no funciona. Los signos del agotamiento son una oportunidad de conversión, ¿no? Porque fíjate que cuando me agoto emocionalmente en la vida sacerdotal, puede estar comprometida la imagen de Dios. Porque si al ponernos a su servicio resultamos quemados, de una manera existencial sentimos que se burla de nosotros, que no es un Padre amoroso. Y aquí el sentido más puro de la conversión a Dios, ¿eh? Sabemos por la fe que Dios es un Padre bueno, que Él no quiere para nosotros el agotamiento emocional, como tampoco nos castiga, ¿no? Una superiora de religiosas pensaba, tenía este problema del agotamiento emocional y pensaba: esto que sufro es el castigo por mis pecados. Dios me castiga con estas hermanas rebeldes por mis pecados. ¿Te fijas qué terrible? Añadir a la problemática un sentimiento de culpa, ¿eh? Y un sentimiento de culpa religiosa. Y hay que decir con mucha claridad: el Señor nunca está en el origen de la desolación o la tentación. Eso insiste mucho el Papa Francisco. Entonces se aplica con exactitud la definición de la conversión: volverse al Señor, reconocer su auténtico rostro de Padre. Además es interesante hacerlo desde nuestro horizonte emotivo. He insistido mucho en la emoción. Porque son las emociones las que imperceptiblemente nos han alejado de Él. ¿No? La imagen, pues, es elocuente, ¿verdad? Un padre con su hijo. ¿No? ¿En qué medida me experimento y me continúo experimentando hijo? ¿En qué medida voy deformando la imagen amorosa de Dios, que es mi Padre? Ahí hay una clave muy importante, ¿no? Bueno, había que citar a un santo, ¿verdad? Una frase célebre, ¿no? Dice San Carlos Borromeo: ejerces la cura de almas, no descuides por esto el cuidado de ti mismo. Y no te entregues a los demás hasta el punto que no quede nada de ti para ti mismo. Debes tener presente el recuerdo de las almas de las cuales eres pastor, pero no te olvides de ti mismo. Fíjate, en el siglo XVI, ¿eh? O sea que no estamos hablando de modernidades.
el cuidado de sí mismo es una expresión más auténtica de la caridad pastoral que el activismo desaforado en el que con frecuencia nos metemos. O sea, el primer destinatario de esta caridad pastoral también soy yo mismo. A veces hemos entendido la caridad pastoral solo como un volcarse hacia afuera. Hay que decir, para el carro". Quizá la mejor caridad pastoral es que los fieles encuentren un sacerdote sano, contento, capaz de servirles. Y por eso es fundamental cuidarse. Bueno, vamos a ver ahora una serie de líneas, creo que son 7 líneas de conversión, ¿no? La primera, ahí pongo a ese individuo que está totalmente agotado, ¿verdad? Igual voy así arrastrándome por la vida, ¿no? Entonces, la primera es reconocer, afrontar y prevenir el fenómeno del agotamiento, haciendo de este tema un punto significativo de la formación permanente y de mi proyecto personal. Es lo contrario de infravalorar este síndrome que se repite una y otra vez. Entonces, lo primero, reconocer que esto ocurre. Y esta es una buena línea de conversión, ¿no? Incluye en tu proyecto personal un día de descanso. Incluye el hablar con alguien con quien pueda confiar, ¿no es cierto? Descansar en otros. Segunda línea, puse ahí un sacerdote haciendo la homilía, porque en esta casa yo compruebo que para muchos sacerdotes la homilía se convierte en una especie de motivo de angustia. Hacen la homilía angustiados, eso no puede ser, ¿no? Por eso pongo ahí vigilar la percepción emocional de los actos del ministerio, de modo que puede identificar prontamente, digamos, cuando estos se están convirtiendo en una fuente de angustia, incomodidad o frustración. Se trata de encontrar en los actos del ministerio una ocasión para la alegría, una consolación espiritual como debe ser, no un motivo de angustia. Entonces, si para ti ciertos actos del ministerio son motivo de angustia, está sonando una campana que te dice, urge la conversión al cuidado de ti mismo. No puedes vivir angustiándote por los actos del ministerio. Se ve clarito esto, ¿verdad? Una tercera línea sería, pues, un tipo que está abrazándose a sí mismo. Optar por el cuidado de mí mismo, garantizando momentos de disfrute, deporte, descanso, alimentación y expansión. Un sano cuidado de sí mismo, qué importante hacerlo. Mi madre me decía, consiéntete un poco, ¿no? Es decir, cuídate un poco a ti mismo. Aceptar con humildad que no soy un superhéroe y que incluso los superhéroes necesitan recuperarse. Lleva yo un tiempo, yo tengo una hernia de estas de la columna vertebral, ¿no? Iba al fisioterapeuta y estaba ahí decorado con pósters de superhéroes. Y decía, también los superhéroes necesitan fisioterapia, ¿no? Bueno, pues sí, todos necesitamos una cierta recuperación, ¿verdad? Esto es fundamental. Por ejemplo, descansar bien. Por ejemplo, disfrutar del contacto con la naturaleza. Por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Y nos vamos olvidando de estas cosas. Esa es la misma imagen que puse antes, ¿verdad? Porque habíamos dicho, cuando encuentro una comunidad cálida, baja el estrés. Muy bien, pues garantizar vínculos positivos con los demás. Por ejemplo, con el obispo, con el presbiterio, con la comunidad encomendada, construyendo relaciones de amistad y confianza en las que yo como sacerdote pueda pedir y experimentar el apoyo material, laboral y emocional. Es lo contrario de estar sumido en una terrible soledad. Busca en quién puedas apoyarte. Abrirme a diversas formas incluso de vida común, visibilizando el sentido radicalmente comunitario del ministerio presbítero. Esta experiencia de grupo, de sentirme querido, de calidez humana, ¿no? Pues parece particularmente importante además para los latinos, ¿no? Optar por la colaboración, que implica el desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo, también la delegación de funciones y la dedicación prioritaria del sacerdote a la formación de agentes pastorales.
Con mucha frecuencia nos quejamos de que no tenemos colaboradores, que no encontramos colaboradores, pero la pregunta es si tú preparas a las personas para colaborar. Vamos a poner un ejemplito muy simple. Para las lecturas de la misa, preparamos a las personas para que se sientan confiadas y disfruten leyendo y no se angustien. A veces el cura está angustiado con la homilía, pero el laico que lee está angustiado con la lectura. No sé si me explico. ¿Mm? ¿En qué medida creamos un ambiente donde las personas disfruten ministerialmente? Esa sería la línea de conversión. A veces nos resulta desgastante formar agentes pastorales, pero es que es el mejor camino para poder compartir también la misión, ¿no? Sexta línea, procurar el contacto con la naturaleza que facilita una integración profunda con toda la realidad, ¿no? Si esta conexión con la naturaleza, no solamente respirar la tierra mojada, meterse en el mar, ¿ya? Caminar por la arena, son experiencias que son integradoras de la persona y que me ayudan indudablemente a cuidarme a mí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto es muy complementario, de establecer un régimen de sana desconexión de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales. Saberme separar de esto. Y esta mezcla de conexión natural y desconexión virtual, sin duda contribuye al bienestar humano y vocacional del sacerdote. Me sorprende que los dispositivos electrónicos ya te dicen, ha aumentado su uso del dispositivo, ¿no? Porque saben que lo que provoca, ¿ya? Interesante que ellos mismos lo hagan, ¿no? Sí, sí, qué importante estar atentos a esto. Hoy se dice que, pienso, ¿no? Que hoy no se puede hacer dirección espiritual sin preguntar por el uso de las redes sociales y del internet y del dispositivo, ¿no? Pues algo así, ¿verdad? En tu proyecto de vida tienes que preguntarte cómo usas estas cosas y qué tipo de desconexión consigues. Bueno, y desde la opción por el cuidado de ti mismo, estrena una oración más auténtica, desnuda, esencial, contrita y verdadera. Porque a veces no oramos precisamente porque estamos emocionalmente agotados. No es que no crea, que tenga dificultades de fe, es que tengo dificultades emocionales para abrirme a la relación con Dios en la oración.